El argumento, si Jaime es un buen fiscal, entonces no protege al corrupto, pero no es buen fiscal. Por lo tanto, Jaime es policía. Es falso. Entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos con la solución. Jaime es un buen fiscal. Vamos a llamar a esa proposición P. Jaime protege al corrupto. Vamos a denominarlo Q. Y vamos a denominar R. Jaime es policía. Vamos ahora a formalizar el argumento. Tenemos el condicional sí. Entonces, formalizando la expresión, tendríamos si Jaime es un buen fiscal, P, entonces no protege al corrupto, entonces la negación de Q, no protege al corrupto, negación de Q. Hay un punto y coma, hay una pausa, hay un cierre de idea, por lo tanto cerramos con paréntesis. Pero, el pero lo reconocemos con el I. No es un buen fiscal. No es un buen fiscal, tendríamos la negación de P. Nuevamente, tenemos un cierre de idea con una coma, por lo tanto, vamos a cerrarlo con un corchete. Luego nos dice, por lo tanto es un entonces. Jaime es policía. Jaime es policía, lo hemos denotado con R. Ya tenemos el texto formalizado. Nos dicen que ese argumento es falso. Pongamos por aquí, falso. Corchete, entonces R, es falso. ¿Cuándo el condicional resulta ser falso? Para que el condicional sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tendría que ser falso. Ahora, en este corchete tenemos paréntesis y negación de P. Paréntesis y negación de P ha resultado verdadero. El conector y, la conjunción, resulta ser verdadero cuando ambas componentes son verdaderas. Por lo tanto, tenemos que este primer paréntesis es verdadero y la negación de P es verdadero. Si la negación de P es verdadero, inmediatamente obtenemos el valor. El valor de P sería falso. Falso, entonces, ¿quién? Nuevamente nuestra tabla del condicional para determinar falso, entonces, ¿quién? Nos resulta verdadero. Y observamos que la negación de Q puede tener dos valores, ya sea verdadero o ya sea falso. Por lo tanto, no podemos determinar el valor de Q. Vamos con lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que el valor de P es falso y hemos determinado que el valor de R también es falso. En las proposiciones, ¿qué es lo que tenemos? La primera proposición nos dice Jaime es un buen fiscal, es decir, P. Y el valor de P hemos determinado que es falso. En la proposición 2 nos dice el corrupto es amigo de Jaime. No tenemos dicha proposición, por lo tanto no se puede afirmar que sea verdadera. Y en la proposición 3 nos dice Jaime no es policía, es decir, la negación de R. La negación de R asume un valor de si R es falso, la negación verdadero.
¿Cuál o cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Solo la tercera. La respuesta en la alternativa D. El panel de un automóvil indica el consumo promedio de combustible de la siguiente forma: 12,5 litros por cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en promedio tal automóvil con un litro de ese combustible? Vamos con la solución. Vamos a hacer este ejercicio desde el punto de vista de las magnitudes. Pondremos por aquí la cantidad de litros y la cantidad de kilómetros. Haciendo la correspondencia, si requiere de más kilómetros, por lo tanto, debe consumir más litros. Las magnitudes son del tipo directamente proporcional. Colocamos los datos. 12,5 litros consume para poder recorrer 100 kilómetros. Con un litro, ¿cuánto será el kilometraje que puede recorrer? Recordemos magnitudes directamente proporcionales, divido, por lo tanto, 12,5 entre 100 es lo mismo que 1 entre x. Si deseas, puedes hacer tu producto ASPA de manera inmediata. Vamos a obtener por aquí que el valor de x resulta ser 100 entre 12,5, lo cual nos da un resultado de 8. Por lo tanto, puede recorrer 8 kilómetros. Respuesta, alternativa C. Una de las profesoras de un centro de educación inicial tiene a su cargo 8 estudiantes. Ella planea distribuirlos durante la hora de educación física y ubicarlos simétricamente sobre el borde de un círculo pintado sobre el patio del centro educativo. Si 2 de sus alumnos, los hermanos González, pertenecen al grupo y deben estar siempre juntos, ¿de cuántas maneras diferentes podrá la profesora ubicar a los 8 estudiantes sobre la circunferencia? Vamos con la solución. Vamos a graficar la situación. Ella planea distribuirlos simétricamente sobre el borde de un círculo pintado sobre el patio del centro educativo. Tenemos por aquí nuestro círculo. Ubiquemos a los 8 estudiantes. Ya tenemos ubicados a los 8 estudiantes y vamos a imaginar ahora a los hermanos González que sean los alumnos A3 y A4. Ellos deben permanecer juntos. Y por ser un ordenamiento circular, vamos a fijar a uno de los estudiantes. Entonces, el número de maneras en las que podrá ubicar será lo siguiente. Ordenamos circularmente, contemos los elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Por lo tanto, tenemos una permutación circular de 7 elementos. Y luego, principio de multiplicación, los hermanos González pueden ordenarse de una permutación de 2 maneras. Tenemos ya la solución. Permutación circular de 7, como tenemos un elemento fijo, solo sería 6 factorial. La permutación de 2 elementos es 2 factorial. Esto nos daría 720 multiplicado por 2. Con ello conseguimos la respuesta. 1440 maneras. La respuesta en la alternativa C.
4 hermanos tuvieron que afrontar los gastos económicos que generó el internamiento hospitalario de su padre. Ninguno aportó menos de 4.200 soles, y el aporte promedio de los hermanos fue de 5.600 soles. ¿Cuál es el aporte máximo que podría haber dado uno de ellos? Vamos con la solución. Nos dice que el aporte promedio de los 4 hermanos fue de 5.600. Por lo tanto, si sumamos los aportes de los 4 hermanos, el aporte 1 más el aporte del segundo hermano, más el aporte del tercer hermano, más el aporte del cuarto hermano, y lo dividimos entre 4, el promedio, nos debe resultar 5.600. De ello, rápidamente podemos obtener que la suma de los aportes resulta 22.400. Como queremos que uno de los aportes sea máximo, vamos a suponer este. Los otros aportes deben ser lo mínimo posible. ¿Y cuáles son los aportes mínimos? El texto no los dice. Ninguno aportó menos de 4.200. Lo menos que pueden aportar es 4.200. Tenemos entonces 4.200 más 4.200 más 4.200. Cada uno de los otros 3 aportó lo mínimo, más el aporte máximo, que hemos lo supuesto del cuarto hermano, nos debe resultar 22.400. Con esto llegamos a que 12.600 más el aporte máximo resulta 22.400. De ello, ya hemos conseguido el aporte máximo de uno de ellos, es decir, 9.800. La respuesta en la alternativa D.